señores. Saludos para todos. ¿De qué demonios vamos a hablar el día de hoy? Cualquier cosa puede pasar. Y se inventan varias magias. Toques más tranquilos, tiki-taka. Es el mejor jugador del mundo. Un producto único de su época. Detengan todo, detengan a la prensa, detengan a sus novias, a sus maridos, a sus amigos, a sus hijos y vengan a ver esto. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Los 11 Toques, un podcast de deportes y humor donde todas las semanas nos turnamos para hablar de un tema bonito, trágico, feo, incluso romántico en ocasiones, hasta sensual, sí, del mundo de los deportes. Como siempre, yo soy Alex Gallardo y junto a mí, la única persona que tiene una orden de restricción por parte de Cristiano Ronaldo, Roy Rockets. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Los 11 Toques, el único podcast que le pidió a su barbero que se lo cortara como CR7. Claro. Con todo y las rayitas. Quedamos guapísimos. Ahí van a ver unas fotos preciosas en nuestras redes sociales. Lo pueden ver, nuestros edits con nuestros cabellos preciosamente Cristiano Ronaldo. A lo Cristiano Ronaldo. Pero sí, bienvenidos Rockets a otro episodio. La verdad, un tema interesante. Ya lo dijimos ahí medio en el chiste del inicio. Es un tema trágico. Temas trágicos sobre el mundo de los deportes, mi querido Roy Rockets. Hoy, ¿qué vamos a tener? Hoy tenemos una selección especial, Alejandro, de sucesos que marcaron al deporte. Desgraciadamente no por las razones que nos gustarían, claro, sino por ser tragedias de grandes proporciones que alcanzaron a jugadores, atletas, directivos, claro, aficionados. Sí, o sea, de verdad, pues lo triste del mundo de los deportes, pues vaya, será un tema delicado. Quizás no hagamos tantos chistes como estamos acostumbrados, quizás un poquito nada más como para alivianar la situación, pero pues obviamente todo con su debido respeto, ¿no, mi querido Rockets? Porque sí, de verdad, pues aquí vamos a estar hablando de vidas, de personas, de seres humanos que pues perdieron la vida siendo parte o presenciando pues deportes, ¿no? Entonces pues es algo feo, pero pues también interesante y es parte de todo esto y tenemos que hablar de ello. Definitivamente un tipo de investigación un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero la verdad bastante rico lo que encontramos. Sí, entonces, claro. Pues, como dices, el humor hoy será más una herramienta para... Exactamente, para alivianar todo este pedo. Pero bueno, sin nada más que decir, ¿qué te parece si empezamos, pues ahora sí, con la Rocket señal? Venga. Bueno, Alejandro, en el número 1 escogimos un suceso del que posiblemente hayan escuchado. Bueno, y yo creo que también pues, sin mucho orden, ¿no? Digo, no es como la mayor tragedia. Sí, esto no es un top. Ajá, es simplemente una selección de... Sí, vaya, hay que aclararlo, ¿no? Para que la gente no vaya a brincar así como de cabrón. Como que en el número 1, güey. ¿Qué pedo? Pero ajá. Ok, bueno, comenzando por el principio. Ok. Vamos a remontarnos al año de 1958. Ok. Aeropuerto de Múnich. Me lo puedo imaginar ahí. Cuando la aeronave Airspeed AS-57 Ambassador decide tomar una escala en su vuelo proveniente de Yugoslavia, hoy Serbia, para retomar combustible. Perfecto. A bordo de este avión viajaba la plantilla completa del Manchester United, que acababan de jugar los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado. De Yugoslavia, sí, cuando Yugoslavia era una superpotencia mundial, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en otro episodio. A principios de los 50s, en los 40s, Yugoslavia, de hecho en el primer mundial, ¿no? Fue una de las naciones que ahí participó, entonces siempre estuvieron ahí hasta los 50s. Sí, y hoy en día la herencia sigue en todas estas pequeñas naciones de Europa del Este. Sí, claro. Que tienen a grandes cracks futbolistas, güey. Como Milinković-Savić, como Pjanić, Modric. Bueno, que es croata, pero baja la ascendencia, ¿no? Pero bueno, sigamos con esta tragedia, Rockets. El equipo del United había empatado 3-3 en su partido contra Estrella Roja, ganando en 5-4 el global, y se preparaban para enfrentar nada más y nada menos que al Milan. Claro, por supuesto. Ok, el promedio de edad de esta plantilla
conocida como los Busby Babes, era de 22 años. Ahora te doy Sí, un poco de son los contexto. babies, los cabrones. Ajá. Resulta que eran el primer equipo del Manchester United en ser grande después de la época de las guerras. Ok. Jugaban en un Old Trafford que todavía estaba medianamente dañado por bombardeos y eran entrenados por Busby. Por Busby, ok. Por eso los bebés de Busby, ¿no? Exactamente. The Busby Babes, ok. Venían de hacer grandes temporadas y esta era su primera competencia europea, para la cual incluso habían tenido que pedir permiso a la Federación Inglesa para poder participar. Chale. Ese es el contexto, güey. Ok, esos eran los Busby Babes. Exactamente. Volviendo al fatídico día, spoiler alert. El capitán del vuelo, James Stein, intentaría 2 intentos de despegue en condiciones nevadas y con una pista congelada. En los 50. En los 50. Ok. Esto prendería las primeras alarmas cuando James Stein y su copiloto Kenneth Raymond escucharían un par de ruidos raros en la aeronave y decidirían que toda la tripulación descendiera por un momento en lo que deliberaban sobre si el vuelo podía ocurrir o no. Ah, ok, o sea, no se aventaron a lo güey, primero checaron, ¿no? A ver qué onda. Bueno, pero al final sí se aventaron a lo güey porque ¿What? decidirían que el vuelo regresaría a Inglaterra y terminaría el viaje. Y en este momento, Liam Whelan, jugador del Manchester United, declararía: vamos a morir, pero estoy listo. Pinche Liam Whelan ya así, el Nostradamus de los Busby Sí, güey. Babes, güey. Como una broma a sus Chale. compañeros, obviamente, ¿no? Sí, claro. A las 3:04 de la tarde, el avión iniciaría su tercer intento de despegue, cuando en el tramo final el aguanieve frenó su avance, con lo cual provocó que chocaran un terreno y un ala golpeara una casa aledaña que afortunadamente se encontraba vacía. No manches. La parte izquierda de la cabina impactó con un árbol, la derecha con un cobertizo, provocando que el combustible explotara. Madres, o sea, ni siquiera lograron levantar, o sea, se estrellaron en el despegue. Exactamente, creo que levantaron un poco y de inmediato al terreno. Ajá, güey. se golpearon y explotó todo. Qué poca madre. 21 personas murieron al instante, 2 más. Kenneth Raymond, el copiloto, moriría unas semanas después a causa de las heridas. Ajá. Y Duncan Edwards sería la persona que más tiempo batallaría con la vida, con 15 la muerte, días, ¿no? con la muerte. Batalló con la muerte. 15 días Chale. antes de fallecer, producto de este accidente. Qué desmadre, güey. El saldo final, 23 personas muertas, con los futbolistas Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan, ya mencionado. Liam Whelan, que pues vaya, fue el que dijo que se iban a morir, ¿no? Exactamente, Nostra Whelan Nuestra Whelan, nuestra Liam. formaría parte. Además, Chale, güey. Walter Creekmer, secretario del Manchester United, y Tom Curry, parte del cuerpo técnico, fallecerían también. Fallecerían varios periodistas que acompañaban al equipo: Alf Clark, del Manchester Evening Chronicle, Don Davis, del Manchester Guardian, George Follows, del Daily Herald, Tom Jackson, de Manchester Evening News, Archie Ledbrook, del Daily Mirror, Henry Rose, del Daily Express, Eric Thompson, del Daily Mail, Frank Swift, de News of the World y exportero de Manchester City. Madres, o sea, periodistas también un buen, ¿sabes? Sí, güey. Sí, no solamente fueron jugadores, todas las personas que los acompañaban, pero pues vaya, no se murieron entonces todos. No, a eso voy. Ok. Entre los muertos, solamente por hacer honor a estas personas, también estaba el copiloto Kenneth Raymond, de quien hablamos, Ah, ok. Bela Miklos, agente de viajes, Willy Satinoff, un aficionado. No, qué poca madre. Güey, aparte seguro el sueño de el vuelo de tus sueños, ¿no? Con todo el huevo. equipo. Chale, güey. Y Tom Cable, de la tripulación. Qué mal pedo. Entre los sobrevivientes y encargados de reconstruir posteriormente al Manchester United, Ah, claro. los futbolistas John Berry, Jackie Blanchflower, Dennis Violet, Ray Wood, Sir Bobby Charlton, Claro. Sí. Bill Foulkes, Harry Gregg, Ken Morgans y Albert Scanlon. Entre otros también sobrevivían entrenadores del Manchester United, el capitán James Stein, oficiales de radio, fotógrafos, algunos esposos y jugadores de los futbolistas y otros miembros de la tripulación. Acompañantes. y todo. Acompañantes. Tuvo varias consecuencias esto. Primero, el gobierno alemán intentó culpar al piloto, que ya veremos más adelante que los oficiales alemanes no siempre se han distinguido por responder a las tarjetas de la mejor manera, ¿eh? Ok. Pero bueno, Spoiler. persiguieron al piloto, iniciaron acciones judiciales contra él que no finalizarían sino hasta 1968, 10 años después, güey. cuando lo declararían inocente. Sin embargo, ya había sido despedido de la agencia de pilotos, se había jubilado, vuelto a su hogar en Berkshire, donde era granjero,
y moriría en 1975 a los 53 años de edad, consecuencia de un paro cardíaco. Madres, o sea, joven. Sí, será, me imagino que también pues un poquito de a causa de eso, ¿no? O sea, vivir todo eso. Y güey, luego la culpa de que te estén persiguiendo. Pero o sea, este güey, el capitán, al que querían culpar, era el vato que dijo, no, pues sí se puede volar, vamos a volar. Sí, pues su compañero, el copiloto, de hecho fallece. Ajá, sí. Y los dos, después de ese segundo intento, empiezan a deliberar, revisan que el avión esté en condiciones. Ajá. Y pues bueno, a mérito de ellos, el avión sí estaba en condiciones. Lo que provocó el accidente fueron las condiciones de la pista. Claro, pues sí. Bueno, pero es que también tenían que deliberar pues eso, ¿no? No solamente las condiciones del avión, pero bueno, sí, o sea, es algo súper triste y yo creo que pues vaya, al final de cuentas sí debe haber culpables, más culpables que otros, pero pues es una tragedia, güey, también pues relájate un Sí, también una negligencia humana al final del día, claro. ¿no? Creo que eso es importante apuntarlo. Así es. Bueno, hablando ya de temas un poco más futbolísticos para cerrar con un tono un poco más feliz. Un poco nada más. El equipo intentaría reconstruirse en torno a Bobby Charlton, quien era una de las grandes promesas del fútbol mundial, y decidieron de hecho jugar apenas 15 días después de su primer partido, bajo el siguiente mensaje. Aunque llevamos luto por nuestros muertos y nos entristecen nuestros heridos, creemos que nuestros grandes días no terminaron. El Manchester United surgirá de nuevo. Y dicho y hecho, ¿no? En el interior del panfleto no había una alineación, era una hoja en blanco para rendir tributo a sus caídos. Y en la vida real ficharon a 2 jugadores, uno de ellos una hora antes del encuentro, y armaron una base de los sobrevivientes con canteranos y jugadores del equipo juvenil. Okay. Lograrían ganar este primer partido ante un Old Trafford abarrotado. Sí, me imagino. ¿Y contra quién jugaron, no sabes? No recuerdo. Bueno, pero sería sin embargo el único de 14 partidos que ganarían en lo que resta de la temporada, lo cual los hundiría hasta la 9ª posición. Pero lograrían algo heroico, la verdad, güey. Se colarían a la final de la FA Cup, que perderían ante el Bolton Wanderers por 2-0. Ex equipo de Jared Borghetti, por cierto. Pues sí, güey, pero pues de todos modos, o sea, después de todo eso, pues no tienes a tu equipo titular, obviamente pues toda la tragedia, el trauma, se me hace pendejísimo que hayan regresado 15 días a jugar, la neta. Ahí también te das cuenta del antes y el ahora de cómo es pues todo el problema de la salud mental y todo eso, ¿no? Sí, y bueno, que de hecho, spoiler, fue decisión de los futbolistas y tenemos aquí algunas declaraciones. Pero de todos modos, ¿no? O sea, la FA Cup o la FA pues dice, güey, no mames, aguanten. Acabas de ver morir a tus familiares, a tus amigos y a desconocidos y lo que quieras, pues relájate un chingo, ¿no? O sea, 2 mesecitos, 6 meses al menos, pues no sé, güey, algo más, ¿no? Pero en fin, bueno. Los Bobby Charles, ¿cómo dijimos? Boxy Babes dijeron, perdimos a algunos de nuestros mejores jugadores, también a los más grandes, pero no el espíritu, eso nos llevará adelante, el espíritu. Okay. En palabras del defensa central Ronnie Cope. Al guardameta Harry Gregg diría en su biografía, jugar al fútbol evitó que me volviera loco. No perdía ni un instante en ir a los entrenamientos. Esos breves momentos en los que corría, me lanzaba, pateaba balones, discutía y combatía, fueron mi válvula de escape. Ok. Murphy y todo el equipo habían logrado un milagro en llegar a esa final, y en las semanas y meses posteriores demostraron más allá de la duda que el United seguiría adelante. En la semifinal de la Copa Europea derrotaron en Old Trafford al Milan 2-1. Okay. Sin embargo, la serie cerraría hostilmente para ellos con una derrota de 4-0 en San Siro. Sí, o sea, les dieron como chance en su casa y luego fueron así, bueno, ya regresaron a Italia, esta es la realidad, papá. Sí, pero de todos modos heroico, güey. Busby retomó el mando del equipo en la temporada siguiente, construyendo una nueva generación dorada. Tardaría, sin embargo, 10 años cuando George Best y su equipo Dinamita conquistarían la final de la Copa de Europa derrotando al Benfica en 1968. Claro, sí, pero pues de todos modos, ¿no? Pues el presagio también después de la tragedia que iban a regresar, iban a resurgir. Dicho y hecho, 10 años con este George Best, que luego se convirtió en George Best, güey. En George Best. Sí, pero pues vaya, sí, entiendo. Y pues con Bobby Charlton también, pues otro histórico de Inglaterra, güey. En palabras de Busby, cuando Bobby Charlton tomó la copa, sentí que me había purificado interiormente. Me quitó la culpabilidad de haber querido jugar en Europa. En ese momento me sentí reivindicado. Pues sí, güey, cómo no. Qué chido, güey. Pues vaya, después de todas las tragedias, pues al menos un
una pequeña reivindicación, o como quieras verlo, pero de todos modos, pues vaya, las vidas ahí estuvieron, ¿no? Pero de todos modos sí es algo heroico, güey, algo súper heroico, y hasta hoy en día yo creo que se recuerda todo eso, ¿no? O sea, Exactamente. lo que pudo ser, güey, lo que pudo ser. Y es un incidente que se sigue conmemorando en los partidos del Manchester United cuando llegan a cierto minuto. Se conmemora siempre en la fecha. Varias estrellas siempre lo han tomado como un punto de inflexión para el club. Y sobre cómo pudieron, ante algo tan fuerte, volver a establecerse como un grande, ¿sabes? Sí, entonces claro. creo que eso es algo chido de la historia del Manchester United. Lo hemos platicado aquí que a los dos nos gusta ese equipo. Sí, sí, sí. Pero creo que esta es una de las razones, ¿no? Sí, es tipo de mentalidad. renacer de las cenizas, literalmente, pues vaya. Y lograr lo que lograron ya después en los 90s y en los 2000 es impresionante. Pero pues de todos modos ahí está la tragedia del Manchester. Pues de ahí, mi querido Roy Rockets, vamos a... O sea, creo que ni siquiera lo hicimos a propósito, pero otra tragedia aérea, una más reciente, la del Chapecoense, que pues vaya, yo conocía pues lo que había pasado, pues obviamente fue en el 2016, entonces no tiene tanto, yo lo recuerdo haberlo presenciado en la televisión y todo esto, pero ya más en detalle no había visto pues lo que pasó, la historia del Chapecoense también es algo impresionante, y pues empezando, güey, el Chapecoense pues es un equipo muy chico, güey, de un lugar muy chico de Santa Catarina, del municipio de Chapecó. ¿El mismo Santa Catarina de Cártel de Santa? No, el de Santa Catarina, pero el de allá, pero de Santa Catarina, de este lugar ahí en Brasil. Y te digo, era un equipo muy pequeño, fundado en los 70s, en el 75 para ser más puntuales, pero no fue hasta el 2005 que lo compran pues unos inversores, le empiezan a meter varo tipo el Manchester City o tipo los Tecos. Ándale, tipo los Tecos, tipo ojalá el tío. Y en el 2005 hacen esto, y en el 2009, güey, empiezan a tener un ascenso impresionante que nadie se lo esperaba, güey, por un equipo como el Chapecoense. En el 2009 ascienden de la Serie D y así consecutivamente hasta el 2014 llegaron a la Serie A. Como le hizo el Parma. Como le hizo el Leicester City, ajá, como le hizo el Parma, como le han hecho varios equipos, el Chapecoense también está en ese clubcito de, pues vaya, reventaron y se fueron para arriba, güey, y empezaron a lograr cosas grandes. Obviamente, pues llegan a la Serie A, ya es una liga, pues, de mayor competencia. ¿A la Serie? Oh. A la Serie A, de allá de Brasil. Y pues obviamente no tienen una primera participación chida. En el 2015. Y bueno, en el 2015, güey, pues obviamente no tienen una gran participación en la Serie A. Quedan 14º, pero clasifican a la Sudamericana por ahí, por la Copa de Brasil, ¿no? De hecho, son eliminados por el River Plate por marcador global, güey. O sea, ni siquiera fueron así apaleados ni nada, güey. Competitivos. Sí, competitivos, los elimina el River Plate, un equipo, pues obviamente ya sabemos, histórico, güey, y todo, pero pues ahí peleando, ¿no? Llega el 2016 y pues los directivos de ahí del Chapecoense dicen, pues, güey, vamos ahora sí en serio, güey, vamos con todo, y traen a un nuevo entrenador y a un nuevo capitán, un jugador que pues ya es pues veterano de la liga de la Serie A. Entonces lo traen al Chapecoense y se empieza a armar un equipo, pues vaya, chido, güey, bastante chido. Un proto Santos Laguna. Ándale, güey, o no sé por qué lo dices, pero ándale, güey. De hecho, ese mismo año, en el 2016, ganan el título de la Copa Catarinense, que obviamente de los equipos de Santa Catarina, lo ganan y quedan en 8º lugar de la tabla, güey. O sea, casi dobleteando la posición de la temporada anterior, ¿no? Entonces ahí vemos, obviamente, que pues empiezan a subir de nivel, empiezan a subir de ganas y todo, güey. Y de hecho, ese año también participan en la Copa Sudamericana, que ahí es donde hacen pues una cosa impresionante, histórico, y que de hecho pues es lo que los lleva a esta tragedia, ¿no? Y es muy cercano, desgraciadamente, a la tragedia, ¿no? Sí, de hecho, güey, o sea, es lo que los lleva a la tragedia, pero bueno, un poquito de spoiler. Empieza todo esto con, bueno, la fase de grupos y todo, pero llegan a los octavos de final y eliminan a Independiente de Avellaneda, güey, también pues un histórico del fútbol de Sudamérica, ¿no? Y de hecho el portero Danilo ahí empieza a mostrar unos dotes cabroncísimos, nivel pues Alisson, Ederson, todos esos, ¿no? O sea, un portero muy chido. Brasil también se
se Y caracteriza por eso. todo el mundo se trepa al tren chapecoense, lo recuerdo. Claro, güey. El caballo negro de esa sudamericana. De esa sudamericana, güey. Y empieza Danilo a volverse un héroe porque en ese partido, bueno, en esa llave, llegan a los penales, güey. Y Danilo para en muerte súbita el último penal, güey. O sea, se vuelve, ahí empieza a ponerse muy cabrón, ¿no? O sea, un histórico. Y de ahí para los cuartos de finales eliminan a Junior de Barranquilla, de Colombia, con un partido de vuelta 3-0, güey. O sea, en el partido de ida gana Junior de Barranquilla 1-0. En el partido de vuelta en Chapeco, en el estadio del Chapecoense, 3-0 les parten su madre. Y ahí es cuando ahora sí empiezan toda la gente a creérsela, ¿no? Como que dicen, bueno, a ver qué onda con este equipo. Y luego en semis, llegan a semifinales y se enfrentan a otro equipo argentino, otro histórico, el San Lorenzo de Almagro, y empatan 1-1 en Argentina. Dicen que estábamos locos de la cabeza. Exactamente, 1-1 en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que el chapecoense pues tiene la ventaja del gol de visitante, ¿no? Llegan a Chapeco, llegan al estadio del Chapecoense y adivina qué, Rucas. No quiero. Adivina qué. No quiero adivinar, doctor Gallo. 0-0, pero con una parada milagrosa en el último segundo del partido de Danilo, otra vez, güey. Otra vez, y dejando a otro grande argentino. Exactamente, y pues ahora sí, lastimosamente, pues bueno, muy chido lo que hizo Danilo. Pero esto, ser el héroe del chapecoense en esta serie de finales de la Copa Sudamericana, pues los llevó a enfrentarse, o bueno, a llegar a la final contra el Atlético Nacional de Colombia. O sea, argentino, y la final, otra vez, otro colombiano. El Atlético Nacional otro histórico. Venía, ¿no?, duro aparte en esa temporada. Sí, o sea, era yo creo el favorito, ¿no? De esa temporada, y de hecho verdes contra verdes, ¿no? Entonces el final era programado para jugarse a finales de noviembre, y de hecho el 28 de noviembre sale el equipo del Chapecoense de Sao Paulo hacia Colombia, emocionadísimos, imagínense, pues ya llegando a la final de ida, vámonos a jugar en el vuelo 2933 de la aerolínea Lamia, van hacia Colombia. Y de hecho en esta aerolínea y los tripulantes de este avión pues ya se conocían de pies a cabeza todo el equipo, porque eran los responsables de llevar al equipo a todos sus encuentros de la Copa Sudamericana. Sí, normalmente te pones de acuerdo con una aerolínea. Ajá, exacto, entonces ya había un vínculo entre también los tripulantes y pues los jugadores y los directivos. Pues ese sí, un paralelismo a la tragedia de Múnich, ¿no? Sí, exacto, pues vaya, por eso igual te digo, o sea, fue como medio casualidad que hayamos elegido estos como para que fueran los primeros, pero pues y lo que se les viene, cabrones, no tienen ni idea. La neta, estuvo muy cabrón, güey, estuvo muy cabrón. Se levanta el avión, ya están en camino hacia Colombia, cuando de repente lo menciona uno de los sobrevivientes de esa tragedia, que de repente se apagan las luces y se apaga todo, y pues obviamente todos se sacan de onda, ¿no? O sea, un pánico total de... Puta, ya sabemos qué es lo que viene, ¿no? Sí, o sea, sí. si estás en un avión y se apagan todas las luces y todo, pues ya sabes lo que viene, ¿no? Obviamente no es una caída pues directamente hacia el piso, el avión empieza a planear, pero pues obviamente empieza a perder altitud poco a poco, y ahí es cuando pues lastimosamente se estrella el avión en las montañas de Antioquia, o sea, ya en territorio colombiano, cerca de llegar a su destino, y todo esto porque se quedaron sin gasolina, güey. No mames. O sea, no le pusieron la gasolina suficiente. Tenían ellos planeados una cierta cantidad de horas, o sea, un tiempo definido. Entonces cargaron para eso, pero les hizo falta la gasolina, güey. O sea, otra negligencia. Otra negligencia, güey. Fueron 77 personas las que estaban en el vuelo, o sea, un número cabroncísimo. Y de ellas solamente 6 sobrevivieron, güey. O sea, una tragedia neta horrible, güey. Más cabrona que... Pues es que este es un choque en vuelo, el otro es un choque en despegue. Sí, claro, 71 personas perdieron la vida en esta tragedia. De ellos, pues, los sobrevivientes, vamos primero con los sobrevivientes de esta tragedia, fueron de los 19 jugadores, más bien de los 20 y tantos jugadores que iban, solamente sobrevivieron 3, güey. Alan Ruschel, Jackson Follman, que era el portero suplente de Danilo, y Neto.
Y de los demás tripulantes, los demás pasajeros del avión, sobrevivió un periodista, Rafael Hensel, y pues 2 miembros de la tripulación, Jimena Suárez y Erwin Tumiri. Acuérdate de este nombre porque, pues vaya, también este güey lo vamos a mencionar más adelante. Erwin Tumiri. Ok. Tumiri. De todas estas personas, de las 77 personas, de los 71 que fallecieron, fueron 19 jugadores, o sea, la mayoría del equipo, 15 miembros del staff, todos los miembros del staff, de hecho, 8 directivos, 3 invitados, 19 miembros de prensa y 7 miembros de la tripulación. O sea, una tragedia, una de las mayores más tragedias. Allá del equipo, sí, son muchas más personas. Sí, estuvo demasiado cabrón. Y sí me acuerdo, güey, en el 2016 cuando pasó todo eso y empezaron a decir todos los nombres y vaya, la cantidad de personas que perdieron la vida, pues sí te sacaba mucho de onda, ¿no? O sea, un equipo que... Vaya, yo lo veía así como es como si el Veracruz de la nada, pues vaya, se voltea su camión. Ajá, están jugando, no sé, en la CONCACAF o algo así, y pues vaya, chingón, y van a la final contra el San José Earthquakes y lo que quieras, y pasa una tragedia de vaya, para los brasileños ha de haber sido algo horrible, para todo el mundo, pero para los brasileños en especial, imagínate, ¿no? O sea, que un equipo que creció de esa manera tenga una tragedia así, vaya, horrible. Sí. Pero bueno, después de esto, pues llega la parte, pues, bonita después de la tragedia. ¿Y por qué menciono esto? Porque se empiezan a hacer homenajes, obviamente, ante una tragedia como estas. De hecho, el Atlético Nacional, que el equipo que llegó a la final contra el Chapecoense, y la Conmebol llegan a la decisión de otorgar el campeonato por default al Chapecoense. Lo recuerdo, la neta se vieron muy bien, ¿no? Que de hecho eso le llevó a tener el premio al Fair Play en ese año al equipo del Atlético Nacional, porque pues la verdad sí fue un gesto pues enorme, ¿no? O sea, no quisiera creerlo, pero estoy seguro que otros equipos si te ves en esa oportunidad y no lo haces, te ves mal, ¿no? Pero horrible, güey, horrible. Y de hecho el Barcelona invita al Chapecoense a jugar el trofeo Joan Gamper, y pues bueno, lo pierde, ¿no? Pero pues de todos modos, pues un gesto pues también bonito. Y ahora sí, Roy Rockets, pasando pues a los sobrevivientes de esta tragedia, güey, que pues ya mencionamos, fueron solamente 3 de, pues vaya, 20 y tantos, 19 jugadores fallecieron, solamente 3 sobrevivieron a esto. Uno de ellos solamente fue el que pudo regresar a jugar fútbol profesional, Alan Ruschel, que de hecho meses después de esta tragedia regresa al Chapecoense, pero ahí en el equipo como que no encuentra su lugar, como que ya no lo meten mucho a jugar, y él pide su traspaso, llega al Goiás, igual de Brasil, y ahí es cuando pues meses después de esta tragedia mete su primer gol después de todo esto, y logra de hecho llegar que el Goiás de Brasil permanezca en la primera división de ahí, de ese país, güey. Entonces logra todo esto, y ahí ves, de hecho lo podemos ver aquí en pantalla, cómo mete este gol y celebra como si fuera su primer gol de toda su carrera, ¿no? Una historia de redención, francamente. Sí, la verdad, muy, muy, muy padre, güey. O sea, imagínate lo que ha de haber sentido pues todo el público brasileño. O sea, ni siquiera los hinchas del Goiás, ¿no? O sea, los güeyes que pues durante meses vivieron esto, o sea, desde que se enteraron que pues el equipo sufrió esta tragedia hasta ese punto, puta, debe haber sido también una liberación para ellos, ¿no? Para los aficionados y todo. Y bueno, los otros 2 sobrevivientes pues no tienen quizás una historia tan bonita de redención como ya mencionas. Uno de ellos, Jackson Follman, el portero suplente, desafortunadamente le tienen que amputar parte de la pierna derecha, o por obvias razones pues no puede regresar al fútbol profesional. Sin embargo, decide después de un tiempo pues intentar con el fútbol pues paralímpico, o bueno, ¿cómo se dice? Sí, no, para los paralímpicos son los de personas discapacitadas. Pero son los deportes olímpicos para discapacitados, pero vaya, son los Juegos Paralímpicos. Sí, pero son los para fútbol, pero para personas con discapacidades, ¿no? Entonces intenta regresar a este deporte, y pues tiene una carrera corta, me imagino que también por todos los traumas y todo eso, como que fue como ya no es tu prioridad, ¿no? De hecho, lo que logra después es ganar un show en la televisión de talentos, porque pues canta muy bonito, güey, el vato canta chido.
entonces gana este programa y pues ahí se lanza su carrera pues como músico, ¿no? Pues también una historia de redención más bonita, encontró ahí pues otra pasión. Y el otro jugador, el otro sobreviviente de todo esto, Neto, también intentó regresar al fútbol profesional. De hecho, pues ahí jugó varios partidos amistosos y todo. Estuvo meses ahí en tratamientos para regresar a caminar, güey. O sea, ni siquiera para jugar. Ajá, o sea, meses para pasito a pasito regresar a caminar y lograr su sueño, ¿no? Desafortunadamente llegó a eso, llegó a poder jugar un poquito más, pero las lesiones, güey, obviamente eran dolores todos los días. Imagínate las fracturas y todo. Le hizo imposible su regreso al fútbol profesional y decide retirarse pues ya para pues eso, ¿no? O sea, para ya continuar su vida como pues un ex profesional. Pero de hecho lo contrata el Chapecoense de una manera muy chida para ser el entrenador de las fuerzas básicas. ¿Qué? Entonces ya también me imagino que pues vaya, una figura como Neto dentro de la institución también como que pone respeto, ¿no? Así como a este güey fue sobreviviente de la tragedia. Y aquí pues, sigue. Y aquí sigue. Sí, otra forma de seguir ligado al fútbol, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, de hecho vamos a mencionar algo medio chusco de todo esto, o bueno, de bastante fortuna. Mateusz Saroli, que de hecho es el hijo del exdirector técnico que desafortunadamente falleció en esta tragedia, no participó o no estuvo ahí en ese vuelo porque se le olvidó su pasaporte, güey. O sea, se le olvida su pasaporte, puta, pues ya quédate, güey. Coraje en el aeropuerto. Y se salva de esto, güey. Entonces, pues algo pues cuando no te toca. Sí, cuando no te toca, no te toca. Ni te pones porque no te toca, güey. Pero bueno, desafortunadamente, esto en el 2016, 2017, 2018 logran la permanencia, pero en el 2019 bajan a la Serie B y ahorita pues no estamos viendo pues la mejor versión del Chapecoense, obviamente, pero por obvias razones. Estamos pues en espera o esperemos que dentro de unos años regrese ese equipo que pues vaya, estaba a punto de lograr cosas históricas. Chapeco ascenderá de nuevo. Ojalá. Y bueno, regresando al nombre que les dije hace rato, Erwin Tumiri. Este güey, o bueno, esta persona, la verdad, pobre cabrón, pero sobrevive esto como tripulante. Ya sé dónde va. Como tripulante del vuelo. Y hace un mes, güey, en Bolivia. Vi la nota chusca en internet. Hace un mes en Bolivia, otro choque donde mueren 20 personas y él sobrevive. Pero ese fue un camión, ¿no? Ese fue un camión, perdón. Choca el camión, mueren 20 personas, o sea, otra tragedia también, o sea, que muera una o 20 o 71 es una tragedia, pero este cabrón sobrevive otra vez, entonces pues ya hasta CNN lo entiende. Ya no sé si está maldito o bendito este cabrón. Yo creo que sí, o bendito, un poquito de las dos. Este güey tiene una misión de Dios, güey, que el vato todavía no sabe qué es, pero por algo está aquí este güey, neta. Pero bueno, esa es la tragedia del Chapecoense, la verdad, algo muy reciente, todavía está en las memorias de los hinchas del fútbol mundial, la neta, algo horrible, pero pues bueno, ahí está la historia, el antes, el durante y el después de esta tragedia. Y un saludo a Erwin Tumiri, que seguro está entre las 16 personas que escuchan este podcast. Ojalá. Saludos, Erwin. En el punto número 3 de este no top de tragedias deportivas, vamos a volver a la ciudad de Múnich, Alejandro. No, bueno. Para ser más específicos, a la madrugada del 5 de septiembre y los hechos que sucedieron el 6 de septiembre. A ver. Por lo que estoy viendo acá en las pantallas de esta grandísima producción, esto viene con lujo de detalle, así que déjame, me doy un trago del líquido ancetoquero. Así es, vamos a hacer una crónica de estos acontecimientos que aún no voy a mencionar. Ok. Voy a tratar de ser a la vez lo más conciso, pero detallado, porque creo que vale la pena narrativamente. Sí, por lo que tengo así un poquito de uso, bueno, no uso de razón porque ni siquiera había nacido, pero me acuerdo un poquito a lo que vas, estuvo muy cabrón, güey. O sea, estuvo muy duro, güey. Va a haber mucho dramatismo aquí. Vamos a ver. Y no del deportivo. Ya. Bueno, primero que nada, nuestros desgraciados acontecimientos ocurren durante los Juegos Olímpicos de München, en Alemania. En medio de un entorno político en el que Alemania Occidental quería dejar atrás las ideas de supremacismo blanco, el radicalismo y el racismo que estuvieron tan presentes durante los últimos juegos que se habían organizado en ese país, que fueron en Berlín en 1936.
bajo el mandato de una persona que no podemos mencionar porque a YouTube no le gusta. El del bigotito y no Charlie Chaplin. El del otro bigotito. Ajá. Bueno, esto va a ser importante, güey. Porque los organizadores deciden tener un ambiente de relajación y poca seguridad en torno a la Villa Olímpica, donde atletas podían entrar y salir sin identificaciones, y donde aquellos que llegaban tarde y no querían ser detectados por sus entrenadores incluso podían entrar brincándose la reja. Sí, son una seguridad de cero. De cero. Tan de cero que la delegación israelí, hospedada en un sector aislado de la Villa Olímpica, expresó a través de Shmuel Lakin, el titular de la federación, preocupación por la seguridad de los atletas y solicitó mayores medidas de protección. Claro. La policía local le prometió que reforzaría con más hombres, lo cual, spoiler alert, jamás sucedió. Pero qué irónico también, ¿no? O sea, los israelíes pidiendo que incrementen la seguridad en Alemania, güey. Exactamente. Maldita sea. Y siendo ignorados. Esto va a cobrar más relevancia si te digo que George Sieber era un experto en situaciones de terrorismo y manejo de catástrofes en eventos masivos. Catástrofes, más que nada, yo diría así, como contención de high risk activities, no sé cómo decirlo. Ajá, sí, te entiendo. Preparó más de 20 escenarios de cosas que podían suceder durante los juegos y para las cuales la policía o administración debería tener planes de contingencia. O sea, a pesar de que todo estaba jodido y que te podías saltar la barda si llegabas pedo de una noche de fiesta, sí había seguridad. Sí había un poco de planeación, ¿no? Ajá, o sea, realmente el tema es, fueron muy, muy organizados con los juegos, pero en la Villa Olímpica en particular, por no querer dar como este ambiente de segregación o racismo, claro, fueron muy lazos en esa parte específica. Y ahorita vamos a ver, pues, lo desafortunada que fue esa decisión, güey. Claro. Entre los escenarios preparados por SIBA, el 21 contemplaba la posibilidad de que la delegación israelí fuera atacada por extremistas, ya que en este momento ya había grandes organizaciones terroristas en esa zona de Medio Oriente, ya era la tensión como la hemos conocido siempre. Sí, claro. Yo creo que desde tiempos santos. Sí. Es así. En fin, la organización decidió no incluir este escenario entre los controles de seguridad, ya que se preocupaban de que dañara la imagen de juegos felices que querían proyectar. ¿A qué me recuerda? Ok. Con todo eso en contexto, vamos ahora sí a lo que va. A lo que vamos. A las 4:40 am del 5 de septiembre, mientras la Villa Olímpica dormía, 8 miembros de un grupo palestino terrorista conocido como Septiembre Negro, vestidos con trajes deportivos y bolsas de deporte dentro de las cuales había granadas y pistolas, empiezan a escalar la barda exterior de la Villa Olímpica. Oye, a ver, rapidísimo, ¿esos cabrones eran una banda tributo a Black Sabbath? ¿O por qué no pusieron ese pinche nombre tan mamón, güey? Pues, güey, viene... Ahorita, de hecho, llegaremos a sus exigencias y demás. Ajá. Pero viene de varios movimientos radicales en Medio Oriente. Güey, pero... o sea, para ser más precisos, Septiembre Negro era una secta de un grupo criminal más grande. Pues te pones otro nombre más mamón, ¿no? O sea, como los pinches esclavos de Mustafar, una madre así. Los maestros de las marionetas, tal vez. No suenas a una pinche banda tributo que toca los sábados y tienes 40 años tocando y no puedes salir porque tus papás nunca creyeron en ti, güey. ¿Sabes? Yo más bien siento que a mí Septiembre Negro me suena más como a canción de Arjona, güey. ¿No te pones una pinche nombre de canción de Arjona si quieres dar miedo? Negro entre tus piernas. Sí hicieron una bola de conecté la lavadora. Pero la neta se la mamaron con su nombre, hijos de perra. Ok. Sigamos. Los integrantes de Septiembre Negro. Aquí ya no puedo tomar en serio. Qué bueno que hiciste eso tan pronto. Sí, claro. Hay que ridiculizar a estos enfermos. Pues desgraciadamente son ayudados por integrantes de la delegación estadounidense que también venía llegando de la peda. Ajá. Y pensaron que eran otros atletas que nada más se querían esniquear a su dormitorio. Los terroristas logran ingresar hasta el área donde se esperaba el equipo israelí. Pinches gringos. Pero son detectados por el entrenador del equipo de lucha, Moshe Weinberg, de 33 años. O sea, un güey preparado para agarrarse a madrazos, ¿no? Exactamente. Escucha un ruido en la puerta del primer apartamento. Se da cuenta que la están abriendo. Se da cuenta que la están forzando y empieza a batallar con la gente que entra. Los terroristas ya venían armados con fusiles que estaban usando como palanca.
Sin embargo, el caos provocado por Weinberg permitió que 9 atletas se dieran cuenta y salieran, y otros 8 pudieran esconderse. Así que de algo sirvió. Sí, pues sí, vaya, sacrificó. El luchador Joseph Romano no decidió tomar ninguna de las dos alternativas anteriores y tomó el arma de uno de los terroristas. Sin embargo, le dispararon antes de que pudiera actuar. Weinberg recibió un tiro en las mejillas que lo hizo comenzar a sangrar cuando intentaba atacar con un cuchillo a otro de los terroristas. Los restantes lo obligaron a mostrarle dónde se hospedaban el resto de sus compañeros. Chale. Weinberg omitió el primer cuarto y decidió llevarlos a uno donde se hospedaban los atletas más fuertes físicamente con la esperanza de que pudieran defenderse. Claro. Pero su plan falló debido a que estaban dormidos. No. Fueron sometidos de inmediato y tomados como rehenes. Sí, claro. Güey, qué desmadre, ¿no? O sea, neta, creo que me habías comentado que hay una película sobre esto, ¿no? Sí, hay de hecho 2. Hay una de Steven Spielberg. Ah, no mames. Es que, güey, sí, la neta está así como demasiado de película, güey. No, o sea, es demasiado dramático para ser real, pero sabiendo que es, vaya, algo que sí sucedió, güey. Y por lo que me cuentas está muy cabrón, ¿no? O sea, está culero. ¿Qué héroes, güey? La neta, esos güeyes que intentaron detenerlo, que sí, qué rifados. Qué rifados cabrones, güey. Qué israelíes. Sí, no mames, qué chingón, güey. Pues, güey, sí, por desgracia esto no funciona y apenas 3 horas después, a las 9 de la mañana, el contingente de terroristas libera por una de las ventanas un papel incluyendo sus demandas y se revela que lo que querían era principalmente la liberación de 234 prisioneros en Israel. Ok. Sus demandas las dieron a las 6 y querían que esto se cumpliera antes de las 9. Ok. Llegaron los primeros negociadores al lugar y les explicaron que el tiempo que iba a llegar el mensaje a Tel Aviv y en lo que existía un consenso iba a requerir más tiempo. Sí, va a ser imposible hacerlo en ese Será la primera de varias extensiones al plazo, en esta ocasión hasta la 1 p.m. Ok. Israel contesta a Alemania a las 11, notificándoles que ni madres, no va a negociar con terroristas. O sea, aplicaron un George Bush. Ándale. Chale, güey. Y los alemanes deciden no comunicar esto de inmediato para que no se convierta en una tragedia. Porque también Alemania pues estaban en ese momento de no, güey, es algo feliz. O sea, como que no querían que explotara la situación. Exacto. En ese momento, ¿no? Pero, güey, los terroristas deciden volver a aplazar el plazo hasta por ahí de las 3 de la tarde y solicitan comida. Aquí ocurre el primer intento de plan de rescate. Los alemanes pretendían que entre los meseros que llevaran la comida al cuarto hubiera 2 policías infiltrados que pudieran ver cómo estaban los rehenes y contar cuántos terroristas había. Rifados. Los terroristas se ponen vivos y les dicen que ellos llevarán su comida al cuarto, así que la reciben en la puerta y este primer intento sí, claro, fracasa, güey. Sí, era muy fácil de bypassear eso. Los juegos siguen, güey, durante todo esto que estamos hablando. No mames. Y seguirían hasta las 3:30 de la tarde. Ah, ok, pero de todos modos, ¿qué demonios, güey? Momento en el que el periodista israelí Dan Shilon afirmaría que los medios de comunicación estaban tomando más interés en la audiencia que podía generar cubrir la toma de rehenes que en atender la situación. Los fedayines habían logrado su objetivo, pues a las 4:20 de la tarde, ¿4:20? en la Villa Olímpica había alrededor de 75,000 y 80,000 personas presenciando lo que pasaba. Un live coverage en televisión en vivo que vamos a ver más adelante estropearía una estupidez. Una estupidez, una exacto. verdadera estupidez. Y este es un buen momento para mencionar que el ejército alemán no podía iniciar maniobras de rescate o de realmente ningún tipo, porque estos eran tiempos de paz, güey, y sus restricciones de posguerra impedían que pudieran hacer cualquier cosa, güey. Sí, vaya, o sea, todo esto proviene de la Segunda Guerra Mundial. En los tratados que se hacen después de la Segunda Guerra Mundial ponen esa ley, ¿no? O sea, que no pueden en tiempos de paz tener actividad militar, intervenir militarmente. Entonces, pues vaya, o sea, también no sé si lo hicieron a propósito esos güeyes porque sabían esa regla o esa ley, pero qué poca madre, ¿no? O sea, con las manos atadas, güey, por completo, güey. Sí, por completo, güey. Bueno, un escuadrón de 38 miembros y espero pronunciar esto bien, la Bundesgrenzschutz, yo creo que sí, Guardia Fronteriza Alemana, ajá, empieza el segundo intento de rescate, cuando se coloca en el techo del Connolly Straße 31 y los edificios adyacentes. Qué bonito pronuncias el alemán, güey.
Te voy a pedir que cuando tenga hijos le leas así cuentos en alemán a mis hijos, güey. ¿Te rifas? Y el pinche monstruo se comía a los niños que no se pinches cepillaban los dientes. Heil. Oye, me hablé como pinche Schwarzenegger, pero bueno, vas. Ok. Esta operación recibió el nombre de Operación Sonnenschein o Operación Brillo del Sol. ¿A perros? Y debían esperar a que alguien gritara esta palabra para operar, güey. Poéticos. Se vio entorpecida. O sea, que alguien gritara eso. Sí, alguien iba a gritar Sonnenschein y se iban a venir. Güey, no pudieron elegir otra palabra menos. ¿Quién verga va a decir Sonnenschein así? Güey, creo que Sonnenschein hasta por definición es como todo lo opuesto a Blitzkrieg. ¿Qué carajo, güey? O sea, ahora me hacen pensar que los nazis en los 40s gritaban así las posiciones que se echaban. Así, ¡Blitzkrieg! Y todos ¡Kalashnikov! Pues más o menos, güey, pero por desgracia nadie pudo gritar Sonnenschein. Porque los terroristas fueron capaces de detectar a estos snipers y soldados en la transmisión televisiva en vivo, güey. Por eso te digo, qué pendejada. Yo creo. Me imagino perfecto así de: ¡miren, hay un güey en ese techo, camarógrafo, gira! Y los terroristas así de: ¿hay un güey en esos techos? Claro. Pero de hecho, creo que, por lo que tengo entendido, por esas estupideces y por otras tragedias que igual televisaban en el momento, ahorita ya no es permitido, o sea, ya es ley en todo el mundo que si hay una tragedia de esa magnitud, no puedes estar no lo puedes televisar, güey, porque pues justamente pues las personas pueden estarlo viendo, ¿no? Exactamente. Creo que por ahí va una cosa así, había leído. Unas horas después, a las 6 de la tarde, los palestinos exigieron algo nuevo. Querían un avión que los llevara a Egipto. Okay. Ya se habían dado cuenta que estar atrincherados en la Villa Olímpica no iba a ser tan sencillo. Obviamente. Que necesitaban, según ellos, viajar a un país que tuviera buenas relaciones con Israel para poder continuar desde ahí sus negociaciones. LOL. Así es. Los alemanes fingieron que aceptaban esta demanda a pesar de que en Egipto ya había habido, y nuevamente otro flop, ya habían declarado en televisión abierta que no iban a aceptar las demandas de los terroristas. Ah, la madre, güey. Qué estúpido. Entonces esto ya provocó que, si bien y vamos a ver más adelante, los lograron transportar, todo el camino ya estaban más tensos y eso también entorpeció el rescate nuevamente. Güey, son los 70s, despuesito de la revolución esta del amor y las drogas y todo esto. Me imagino que todas esas decisiones las tomaron porque todos estaban en drogas, pachequísimos, en ácidos todo el tiempo. Vegano del amor. Sí, ¿qué es lo peor que podemos hacer, güey? A ver, métete ácido y televisa todo, güey. No mames, güey. Las demandas de los terroristas fueron aceptadas y dos helicópteros militares UH-1H, nada que ver con la antigua pandemia, iban a transportar a los rehenes a Fürstenfeldbruck, una base aérea de la OTAN, güey. Okay. Sin embargo, ellos querían ir al aeropuerto de Rhin, donde de hecho fue la tragedia del Manchester United. Oh, no mames. Los convencieron finalmente de que lo mejor era ir a Fürstenfeldbruck y que sería más práctico. A ver, dilo 3 veces. Fürstenfeldbruck. Ok. Se parece el pinche Fürstenfeldbruck aquí atrás. Bueno, las autoridades siguieron a estos güeyes en un tercer helicóptero. Ajá. Que realmente tenía el objetivo de montar un asalto ya dentro del aeropuerto. Ok. Volaban en los otros dos los terroristas con los rehenes todavía. No, o sea, imagínate. Sí, claro. La situación, ¿no? A las 22:30, los 4 pilotos y los 6 secuestradores aterrizaron y salieron. En uno de los helicópteros, los terroristas rompieron uno de los tratos que habían hecho con las autoridades y tomaron a punta de pistola rehén también al piloto. Chale. Había varios snipers que no pudieron operar de la mejor manera debido a la oscuridad y a que hubo un error de comunicación. Todo el tiempo que estuvieron atendiendo en la Villa Olímpica a los terroristas se pensaba que solo eran 5, pero en realidad eran 8. Y no hubo forma de comunicar esto tras eso en helicóptero a la gente que ya estaba esperando. Madre. Entonces no sabían cuánta gente era, no sabían a quién atacar o no atacar. Sí. Y vamos a ver que de hecho hay reportes de que ya que se soltó el desmadre, por eso mismo puede ser que hayan disparado a algunos de los rehenes los propios policías. No mames. O sea, esto no es lo peor, o sea, ni siquiera vamos a lo peor. No hemos llegado a lo peor, sí, no, estamos muy cerca del desmadre. Okay, a ver. Por eso esto ocupa 3/4 partes de nuestro guión. Qué demonios. Lo hemos recorrido ágilmente, güey. Finalmente, güey, los terroristas son llevados al avión que supuestamente iban a abordar
y la farsa cae por completo porque se dan cuenta que está vacío. El chiste era que llegaran al avión y mientras se los mostraban, los güeyes que se los estaban mostrando realmente eran Marines. Iban a quebrarlos ahí y los snipers iban a atacar a todos los que estaban afuera. Güey, que el pinche, el güey que estaba a cargo de todas las estrategias era ilusionista o qué se cree, güey. O sea, te digo, todas las peores decisiones que tomaron. Vaya. ¿Qué pedo, soldados alemanes? Sí, güey, ¿qué demonios les pasa, güey? Se supone que lo suyo es el orden. Ajá, güey, ¿cómo llegaron a 2 guerras mundiales? Bueno, eso explica por qué las perdieron. Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas, de hecho. Bueno, un sniper toma el último intento que le queda por matar al líder de los terroristas. Tira y falla, güey. Le da en la pierna y daña a otro. A la madre. Se desata una balacera. A las 11:30 oficialmente se da la orden. Los alemanes no habían coordinado el apoyo de vehículos blindados ni ningún acceso al aeropuerto. O sea, mínimo esperarías que hubieran cerrado la carretera, sí, ¿no? Claro, güey. No, güey, todo operaba con normalidad. Entonces los refuerzos tardaron más tiempo en llegar. Aparecieron alrededor de la medianoche, como ya 2 horas de balacera después, güey. Güey, ¿quién era el canciller de Alemania? Bob Marley. ¿Por qué pinches decisiones tan pachecas, güey? Los secuestradores aquí empiezan a sentir el verdadero cambio. Y empieza ya... Porque aquí hasta este punto había habido intercambio de disparos. Ajá. Pero no un engage como tal. Sí. Todo estaba todavía tensamente. Los prisioneros seguían vivos. O al menos eso se sospecha. Lo que se sabía, ¿no? Exactamente. Uno de los fedallines a las 12:04... ¿Saiyajines? Fedallines. Al ver que ya están llegando los refuerzos, decide fusilar a los rehenes de su helicóptero, güey. No mames. Springel, Halfin y Friedman, el que originalmente había batallado con ellos, mueren en ese punto. Ah, o sea, el güey, el primerito, el que quería los cuchillar a uno de ellos. Sí. No mames. Ese güey seguía ahí, cabrón. Chale, güey. Qué puta tragedia, güey. El líder corre por la pista, comienza a disparar a la policía, que responde acribillándolo. Muere. Muere uno de ellos. Uno de 8, ¿no? Khalid Jabad, otro de ellos, intenta escapar y es abatido por los snipers. Qué bueno. No sin antes lanzar una granada a la cabina del otro helicóptero, matando a los restantes rehenes, güey. No mames, ¿cómo que? Ninguno de ellos pudo hacer nada porque todo el tiempo que viajaron estuvieron atados. Entre los sobrevivientes se encuentra que había cuerdas que habían empezado a morder entre ellos para liberar a algunos. Ajá. Güey, o sea, ya encontrando la manera más, ¿cómo puedo decirlo? Más animal de liberarse, ¿no? Del instinto de supervivencia, ya sin morder, vaya, vámonos. Así es. Intentando lo que sea. Quedaban los rehenes del último helicóptero, pero Adnan al-Rashey se situó en la pared del helicóptero oriental y ametralló a los 5 rehenes restantes. O sea, ¿se murieron absolutamente todos? Todos, güey. No hay final feliz aquí. Madre. De hecho, ahorita esa es la parte final de esto, a lo que ya casi llegamos. Vamos a ver más o menos cómo se cubrió en la prensa. Pero bueno, Gutfreund, Shore, Slavin, Spitzer y Shapira recibieron un promedio de 4 tiros cada uno. Solamente el cuerpo de Sid Friedman estaba intacto de balazos, pero porque había sido expulsado del helicóptero en la explosión. Madre santa, qué pedo. Quedaban únicamente 3 terroristas en el suelo, uno de ellos fingiendo estar muerto. Fueron capturados. Jamal al-Gashey había recibido un disparo en la muñeca derecha. Mohamed Safadi había sufrido una herida superficial en la pierna. Y Adnan al-Gashey, que eran hermanos, había resultado ileso. Este hijo de puta, güey, después de todo este desmadre. Yusuf Nasal, el último, huyó, pero fue arrastrado con perros policía y encontrado en el estacionamiento. Fue bombardeado con gas lacrimógeno y abatido durante el encuentro. A la 1:30 de la mañana, el encuentro armado había terminado. O sea, casi 24 horas después. No. Según yo, son 22 para ser exacto. Nos voy ahorita que mencione el título de una de las películas. Ok. El saldo, 11 atletas israelí muertos, 5 atacantes y un policía. No, bueno. Que bueno, o sea, lo comparas con lo que ya habíamos platicado y son pocos, pero de todos modos. Aquí lo cabrón, güey, es, por ejemplo, no, o sea, coberturas después descubrieron que estos terroristas, así como los que ahora hacen atentados en Estados Unidos, que primero tienen una red que los recibe y demás, sí. A estos güeyes en Múnich los habían acogido grupos neonazis. Entonces la neta está bien gacho desde el contexto racista, que justamente era lo que se quería cubrir, y que al final logra tristemente su cometido porque atenta contra estos israelíes.
que el mundo no se cansa de joder a Israel, güey. O sea, Sí, o sea, entonces fue antisemitismo puro. sí, güey. O sea, Realmente. 100%. Bueno, antisemitismo por parte de quien ayudan y estos güeyes traían su propia agenda Sí, extremista. claro, ¿no? claro, o sea, unieron agendas justamente, pero de todos modos digamos que la llama que encendió todo esto fue el antisemitismo, ¿no? Así O sea, es. Con el fin del... no ha cambiado nada el mundo. Nada, güey, sí, ¿no? Hace 50 años estamos Está hablando. cabrón, güey. Bueno, la cobertura mediática seguiría y la primera desafortunada declaración que vamos a recoger viene de Konrad Ahlers, portavoz del gobierno alemán. Bob Marley. Estoy muy contento de que por lo que podemos ver hasta ahora, esta acción policial fue un éxito. Ching. Por supuesto es lamentable que se hayan interrumpido los Juegos Olímpicos, pero si todo sale como esperamos que salga, creo que esto se olvidará dentro de pocas semanas. Yo Fick dich, Konrad Ahlers, fick dich. no sé qué, pero sí. No, estoy de acuerdo. Finti. Sin embargo, la información proveniente de Fürstenberg volvería a llegar y sería cada vez más contradictoria. A ver, dilo otra vez. Fürstenfeldbruck. Ajá. Hans Klein, el jefe de prensa de las Olimpiadas, comentaría al periodista Jim McKay: estamos temiendo que la información dada hasta ahora es demasiado optimista. El propio Jim McKay declararía lo siguiente a las 3:24. Acabo de recibir la última información. Mi padre solía decir que nuestras más grandes esperanzas y nuestros peores temores rara vez se vuelven realidad. Esta noche nuestros peores temores se han vuelto realidad. Nos han dicho que había 11 rehenes. 2 de ellos fueron asesinados en sus habitaciones esta mañana, ayer por la mañana. 9 fueron asesinados en el aeropuerto esta noche. Todos se han ido. Continuando con la historia de los 3 terroristas, güey, tienen una que sería digno de la secuela de esta movie. El 29 de octubre, un avión de Lufthansa era secuestrado por miembros de Septiembre Negro. Septiembre negro y sentí que la luna... Estos exigían la liberación de sus 3 integrantes presos en cárceles alemanas. Sus reivindicaciones fueron atendidas de inmediato, sin que los germanos consultaran al gobierno de Israel. No mames, ¿neta? Y liberaron a estos 3 cabrones. Les valió madre, güey. O sea, después de todo el desmadre que hicieron, regresaron a sus países sin pedo. ¿Sí? Estos Bueno, con 3 un güeyes. poquito de pedo, pero... Con una historia para contar, No mamón. mames, güey. El atentado terminaría con las vidas de las siguientes personas: Moshe Weinberg, que era el entrenador de lucha libre y primer persona que intentó chocar con ellos. Ajá. Joseph Romano, el primer asesinado de un balazo que le quitó el arma a uno de los terroristas pero no pudo disparar. Zeev Friedman, que era halterofilista. David Berger, también halterofilista. Jacob Springer, juez de pesas. Eliezer Halfin, luchador. Joseph Gutfreund, árbitro de lucha libre. Gerhard Schor, entrenador de tiro. Mark Slavin, luchador. Andrés Spitzer, que era entrenador de esgrima. Y Amitsur Shapira, el entrenador de atletismo. Qué poca madre, güey. Que sí, güey, vaya. Qué tragedia, güey. Como decía hace rato, güey. O sea, fueron no tantos, pero de todos modos, o sea, imagínate el temor, el pavor que tuvieron esas 21 horas, güey. Ahí atrapados, güey, tratando de salvar a todos los demás. O sea, el carnal que intentó llevarlos con los güeyes más mamados y le salió mal el plan. O sea, altísimos y bajísimos en 21 horas, güey, y pues terminaron muchísima esa tragedia. tensión, No, qué horror, güey. Yo no sé qué haría, güey, estar en una situación así, güey. Ya sé. Yo creo que me da un paro cardíaco o algo así, güey. Que sería mejor que... La verdad sí sería mejor que vivir todo eso, ¿no? Sí, no mames, güey. Estos hechos, güey, provocaron que la tensión en Medio Oriente escalara. El gobierno de Israel bombardeó las guaridas de estas personas, provocando la muerte de varios civiles. Y comenzó un movimiento armado abiertamente contra ellos, que tardaría unos 5 años en resolverse, con varios de los líderes asesinados a través del método del coche bomba. Sí, claro. O sea, y también solidificando esas tensiones entre Israel y Palestina, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahorita, la llamita en el 70 y tantos. Sí. Bueno, una más, ¿no? Más bien. Una más, una raya más al tigre, güey. Qué poca madre. Estos hechos inspiraron la película 21 horas en Múnich de 1976. No con mames. William Holden, Franco Nero y Shirley Knight. 4 años después. ¿Quién? Pero, Cero sensibilidad. No, es alemana esta. Ah, es alemana. Los gringos esperaron al 2005 cuando Steven Spielberg liberaría su película Múnich.
que más bien toma lugar durante los acontecimientos de la tensión militar posterior a esto. Ajá. Tuvo su propio nombre, el puñetazo de Israel, no recuerdo bien. Pero bueno, ajá, hubo estas Y consecuencias. tiene flashbacks al ataque en Múnich. No, bueno. Que está interesante ver esa, me llama la atención. Próximamente Los 11 Toques reaccionan. Estaría chido. O de la de 21 horas en Múnich, güey, para ver cómo los alemanes. Para ver algo retro. Es que, güey, no, de por sí, o sea, no les voy a creer nada, güey. Siento que esas películas va a ser una propagandísima, güey. Pero bueno, qué horror, cabrón. La cuarta tragedia de esta tarde, noche, mañana, dependiendo de cuándo estén escuchando o viendo este episodio. ¿Que es en vivo? Claro. Pues sí, es la tragedia de Chris Benoit, este luchador, valga la redundancia, de lucha libre canadiense, que pues la verdad quisimos meter algo que ya no fuera tan futbolero. O sea, ya tuvimos ahí lo del Chapecoense, tuvimos lo del Manchester United, las Olimpiadas, bueno, otro deporte, pero nos fuimos con otra tragedia que pues también es más o menos reciente, pero fue un desastre que afortunadamente después de la tragedia pues trajo muchos cambios consigo para el bienestar de estos deportistas, ¿no? Que quieras o no, sea exagerado o sean pues muy falso entre comillas la lucha libre, pues los güeyes que participan o son luchadores son unos pinches atletas, güey. O sea, sí, neta están cañones. Creo que todos sabemos dos cosas. Uno, que sí es una farsa. Y dos, que de todos modos son grandes deportistas. Sí, o sea, está coreografiado obviamente, pero pues la neta esos güeyes hacen cosas que no cualquier cabrón hace, ¿no? O sea, sí está muy cañón. Pero bueno, vamos a empezar con un poquito de contexto de Chris Benoit, luchador de lucha libre, como ya mencioné. Pero lo comparaban mucho al principio con otro luchador que se llamaba, o le decían el chico dinamita, el niño dinamita, Dynamite Kid, porque no confundir con el Karate Kid. Ajá, exacto, o con Evil Cannibal, porque iba a decir que no tiene nada que ver. Pero bueno, el caso es que a diferencia de muchos otros luchadores de esas épocas que pues medían casi 2 metros y la fregada, Chris Benoit y el Dynamite Kid pues eran vatos chaparrones, pues, bastante fornidos, pero eran muy atléticos, se lanzaban así de alturas y todo. Entonces por eso se caracterizaban, ¿no? O sea, no eran los clásicos pinche Great Khalid güeyes de casi 3 metros que nada más meten un madrazo y era muy a la antigua, ¿no? Estos güeyes eran showmen cabroncísimos, que de hecho fue una de las cosas que pues lo llevó a esta tragedia que vamos a hablar más adelante. De hecho, el presidente de la ECW, que es otra cadena de lucha libre como la WWE, dijo que es uno de los 5 mejores luchadores que él había visto en su historia. Asumo que dijo esto antes de la terrible tragedia. Dijo, de hecho, después de la tragedia. O sea, en la misma conferencia dijo: miren el tamaño de esos luchadores. Pero es que ahí te va, güey. De hecho, ahí te va la historia de todo esto. El vato estaba dando una conferencia después de toda esta tragedia y alguien en el público grita: Chris Benoit, y la chingada, ¿no? Entonces este güey se levanta emputado y pues se le pone al brinco al güey que estaba diciendo todo esto. A ver, pinche chistosito. Sí, ajá, prácticamente, güey. Let's see fucking chistosito. Le dijo así como de, güey, o sea, sí, el vato fue uno de los más grandes luchadores profesionalmente, un chingón, y de los 5, ya como había mencionado. Pero de todos modos, o sea, si tú eres seguidor de este güey y le estás aclamando todo esto, fuck you y fuck off y la chingada, ¿no? Entonces, la neta sí, pues este güey sí admitió que era de los mejores, pero también, o sea, el vato estaba súper en contra y súper encabronado de que la gente, pues, vaya, lo aclamara. O sea, es una asesino. Sí, ¿qué pasa cuando una celebridad comete este tipo de cosas? De repente hay un sector que se radicaliza, ¿no? A lo Charles Manson y ese tipo de pendejadas, ¿no? Y bueno, ya pasando un poquito después de cómo era ese güey como profesional, como luchador, todo esto, o su estilo de lucha y su estilo de vida, pues fueron los que lo llevaron a bastantes problemas profesionales, ¿no? Y también personales. De hecho, pues vaya, uno de sus movimientos más particulares, o que lo caracterizaban demasiado, era el cabrón lanzarse desde arriba de una escalera o desde las cuerdas o lo que quieras, pero de cabeza, güey. O sea, darle un cabezazo a alguien. Entonces, o sea, topo a este güey que creo que todavía salió haciendo mucho en un WrestleMania, ya bien ruco, haciendo el ridículo, que le van a tirarse desde arriba de la jaula. Ándale, güey, pero pues vaya, pero se tira de pecho. Hacerlo de cabeza, o sea, ya vas directo a chingarte el... ¡Quiero quedar parapléjico!
odia mi vida. Entonces el vato, güey, pues vaya, empezó a hacer muchos de esos movimientos y pues en ese tiempo también era súper común pues que te agarraran a sillazos, güey. O sea, literal que con una silla te dieran en la cabeza. Entonces todos esos problemas pues lo llevaron a tener un buen de lesiones y un buen de contusiones cerebrales. Entonces por todas esas lesiones, por todos esos dolores, o sea, desafortunadamente la lucha libre es uno de esos deportes donde sus luchadores, sus deportistas están adoloridos el 99% de y su trabajan vida. En condiciones no tan chidas, ¿eh? Recientemente ha habido mucho escándalo en relación a eso, que Sí. el dueño de la WWE Ajá. no les pagan así, no creas que tienen un seguro de retiro, bro. Sí, no. No o creas sea, que tienen la mejor atención médica que esperarías. ¿no? Claro, o sea, la verdad las cosas han cambiado, pero no como uno quisiera, ¿no? Y bueno, todos estos dolores, todas estas lesiones, pues llevaron a Chris Benoit, como muchos otros luchadores, a pues empezar a automedicarse, ¿no? Pues para los dolores, para la ansiedad, pues para, no sé, cualquier cosa, había una pastilla. Déjame adivinar, Alejandro, había muchos opioides involucrados en esto. Pero por porque supuesto. América. Por supuesto, o sea, a chingar. De hecho, después de la tragedia, otro luchador pues dijo que una vez vio a Chris Benoit, o sea que durante un día se tomaba como 66 pastillas para el dolor, ¿no? 66. Pero que luego el Este vato debe haber andado por la vida voladísimo. Güey, pero imagínate, luego el mismo vato dijo que unos meses o unas semanas después vio a otro luchador más viejo que el vato se tomaba 100 pastillas al día, güey. Para ¿Sabes todos que los también dolores. he escuchado mucho que ese tipo de remedios existen también en el fútbol americano? Claro. Y es como uno de los underlying problems de los que la NFL no quiere hablar. Pues es que claro, ¿no? Entonces, bueno, vio este güey la comparación entre Chris Benoit 66 y el otro güey pues 100 y es más grande, entonces dijo, no, pues igual y este güey pues no está tranquilo. No está tan grave, ¿no? Pero pues para nada, o sea, al contrario, y pues todas las personas, todas las cabezas, todos los cuerpos son diferentes, entonces reacciona de Pero otra 66, manera, ¿no? ¿Quién era este güey? Bojack Horseman. Sí, una bestialidad, güey. Y bueno, después de esto, o sea, tiene todos estos problemas con la automedicación y todo. Y aparte se deprime muchísimo porque se muere uno de sus mejores amigos, Eddie Guerrero, con el que pues, participó o con el que compartió ring durante muchos años. De hecho, creo que salieron el mismo año, en el 96 o algo así. Pero bueno, el caso es que eran muy unidos. Entonces se muere él y pocos meses después se muere otra amiga suya que también era luchadora de nombre Sherry Martel. Entonces pues se mueren esos dos, tiene esa depresión. Obviamente el abuso de los opioides pues no lo ayuda para nada. Entonces vaya, es una bolita de nieve que poco a poco va creciendo, ¿no? Claro. Después de todas estas muertes, empieza a tener un poco de tensión con su esposa, Nancy Benoit, y de hecho la esposa, Nancy, pues empieza a demandar a Chris Benoit por maltrato, ¿no? O sea, por golpeo y todo esto. De hecho, tanto así que pues presenta un acta de divorcio que después pues vaya, retira, ¿no? Entonces, eso fue por el 2003. Obviamente la carrera de Chris Benoit pues siguió, obviamente todo este abuso siguió. Entonces fue, como te digo, esta bolita de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo. Sí, ahí estaban los focos rojos antes de... Exacto, todos esos focos rojos. Y bueno, en el 2004 fue campeón. De hecho hay una foto buenísima de Eddie Guerrero justamente ya grande con Chris Benoit levantando su brazo y todo. Entonces pues todavía tiene una carrera grande y larga y fuerte, pero llega el 22 de junio del 2007, mi querido Roy Rockets. Ahora sí, para pasar a materia trágica. 22 de junio del 2007, el güey va a ver a su doctor, regresa a su casa y empieza a tener una discusión con su esposa en el estudio del piso de arriba. Entonces te empiezan a discutir y todo, pero pues como que se calman ahí un poquillo las cosas, pero el güey regresa y la agarra de sorpresa, la domina, o sea, vaya, no mal piensen, sino que pues la domina en el sentido físico de que pues la agarra y la tira al suelo, ¿no? La inmoviliza, y tanto llevó las cosas hacia un grado asqueroso que le ató las manos y los pies con cinta y pues la golpeó en el piso, y cuando la encuentran pues ven que tiene sangre abajo de su cara. Entonces pues esa es como la causa de muerte, ¿no? Pues vaya, una madriza que le metió este güey, y bueno, la cubre con una manta y le pone, pues vaya, muy pinche poéticamente, macabramente también, una Biblia ahí al lado del cuerpo de su esposa, ¿no? Entonces ahí como que el vato
quizás vemos como que se arrepintió, pero ya no sabía qué hacer, entonces como que buscó como de alguna manera reivindicarse espiritualmente poniendo esa madre. Entonces se vuelve pues ahí como que el vato pierde completamente la cordura. Exacto, güey, exacto. Y pues bueno, pasan horas. Obviamente, bueno, ellos tenían hijos, un hijo mayor que no se encontraba en la casa y un hijo menor que se encontraba en la casa. Mierda. Horas después, el hijo menor pues ya está dormido y todo, la esposa ya fallecida, pero él no sabía obviamente pues nada de esto. Obviamente pues un caso no, o sea, de un extremo un pinche cuarto y de otro extremo otro, claro, pues era caminar 10 minutos, ¿no? Nada, es cierto, no tanto. La mansión Benoit. Ajá, prácticamente. Entonces el güey, pasan horas y ya en la noche, madrugada del 23 de junio, pues despierta a su hijo pues como tranquilamente, o sea, como un papá pues amable, lo despierta y le da unas pastillas como un auténtico psicópata, diría yo. Pues sí, de hecho, lo despierta y lo convence de tomarse unas pastillas que, bueno, después ya en los reportes toxicológicos pues vieron que era Xanax, ¿no? O sea, una pastilla que él tomaba que justamente es de esos opioides y que es justamente pues una de esas pastillas que está en esta crisis de epidemia de opioides que en el frontline, ¿no? Que genera más dinero que el narcotráfico. Exacto, entonces le da eso a su hijo pues obviamente pues se duerme y ya dormido Chris Benoit lo asfixia y le pone otra Biblia al lado del cuerpo de su hijo. Y obviamente pues también es súper trágico porque pues el niño chiquito, muy chiquito, o sea, no pasaba de 10 años, yo creo. O sea, no pasaba de 9 años, 8 años, o sea, está muy chavito, güey. El niño pues idolatraba a su jefe, güey. Seguramente, pues, güey. Entonces tenía así muñecos de su jefe ahí en su cuarto, pues copias como de los cinturones que él había ganado. Entonces, pues algo así, pues tragiquísimo, ¿no? Entonces, imagínate. 10 horas después de esto, del asesinato de su hijo, el güey decide mandarle un mensaje de voz al hijo de su mejor amigo, Eddie Guerrero, que también era su amigo porque también es luchador, Chavo Guerrero. Ok. Entonces le manda un mensaje de voz, me imagino que pues, se fue al ¿cómo se dice? A la contestadora. Entonces le deja el mensaje y le dice, oye, no, ¿sabes qué? No voy a poder llegar al show porque perdí un vuelo y la chingada. Entonces, su coartada. Ajá. El Chavo Guerrero le regresa la llamada y pues el güey le repite lo mismo. No, pues es que ¿sabes qué? Perdí mi vuelo y la chingada. Pero dice Chavo Guerrero que como con un tono forzado, güey. O sea, como que el vato estaba forzando tal vez como que poner esa coartada, sí. ¿No? Entonces no se lo creyó. Entonces el vato 10 minutos después, Chavo Guerrero, le vuelve a marcar y le pregunta así como de, oye, güey, ¿está todo bien? O sea, ¿hay algún problema? Y Benoit le dijo, no, pues es que ¿sabes qué? Pues ha sido un día súper estresante y mi esposa y mi hijo se intoxicaron con comida, entonces están vomite y pues estoy súper estresado y la chingada, entonces bla, bla. Entonces eso fue como la coartada y pues Chavo Guerrero se sacó de onda, pero pues le creyó, ¿no? O sea, no había motivos para no creerle, güey. No tendrías por qué sospechar nada. Ajá, exacto, güey. El caso es que durante este tiempo, después de esa llamada, Benoit sale de su casa, de su mansión y se encuentra con una vecina y le da la misma coartada, que pues están enfermos y la fregada, pero pues la vecina dice que fue una conversación verdaderamente rara, ¿no? O sea, como que ella ya sabía que no estaban bien las cosas. Ajá, súper cringy. Y ya casi las 4 de la mañana del 24 de junio, Chris Benoit le empieza a mandar mensajes al mismo Chavo Guerrero, pero pues súper crípticos. O sea, el güey, después de todo esto encontraron botellas de vino y todo, entonces el vato me imagino que estaba bien pedo. Le mandó su dirección de donde vivía. 2 minutos después le mandó un mensaje diciéndole que los perros estaban encerrados en el área de la piscina y que el garage estaba abierto. Y despuesito le llegan otros mensajes de Chavo Guerrero, pero del celular de Nancy, o sea, de su esposa. Entonces, igual con la dirección, o sea, con la misma dirección y todo, y pues vaya, el vato se despierta, se saca de onda, le intenta llamar a Chris Benoit y pues no le contesta, no hay respuesta. Pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, ahí lo deja. Entonces, pues
ahí se queda el asunto. El mismo lunes, el día siguiente, pues el vato se tenía que presentar un show, nunca llegó, entonces también los de la WWE estaban sacados de onda. Entonces ese mismo lunes 25, Guerrero pues le cuenta a los directivos de la WWE. Este güey me estuvo mandando cosas muy raras. Me mandó mensajes, le marqué, me dio esta coartada, me dijo esto y la fregada. Entonces pues le dicen a la policía, oigan, pues vayan a checar qué onda con este güey. Y pues ya cuando entran, pues descubren pues todo esto. ¿Y ese güey ya no estaba en la casa o qué? Ahí te va. El vato se ahorcó después de mandarle los mensajes a Chavo Guerrero. Por eso ya no contestó después. El vato se ahorcó en su gimnasio con una máquina de pesas. O sea, ahí me dio unas modificaciones para pues vaya, ahorcarse. Entonces pues el vato pues mata a su esposa, a su hijo, y después se suicida. Y un ex luchador que estaba investigando justamente todo esto de los traumas cerebrales por contusiones y todo, se acercó al padre de Chris Benoit pidiéndole respetuosamente si podían estudiar su cerebro. Y los resultados son verdaderamente, pues vaya, o sea, te das cuenta, güey, por dónde estaba pasando su cabeza, por dónde estaba pasando físicamente, güey. El vato, lo que encontraron es que su cerebro se parecía al de un hombre de 80 años con Alzheimer, güey. A la madre. O sea, su cerebro estaba jodido. Y pues vaya, es lo que vemos con otras personas que tal vez, bueno, spoiler, no metimos en este podcast, en este episodio, pero Aaron Rodríguez, el de la NFL, que también hizo algo parecido. Recientemente un juego de fútbol americano también estuvo. Justamente, y pues también fue por los traumas y eso, pues vaya, eso va súper mezclado y justamente son los deportes que estamos hablando, ¿no? Y bueno, los de alto contacto. Afortunadamente, como ya lo mencionaba al principio de esto, pues llegaron a haber unos cambios, pero los cambios no fueron así como magnánimos. Lo único que, una de las cosas que hicieron o que más apoyaron fue que ya no se podían usar las sillas directamente a la cabeza, güey. O sea, tenían que ser a la espalda o más coreografiadas, ¿no? O sea, no quitar ese elemento, pero modificar. Soluciones a medias, vaya. Ajá, exacto. Y es lo que dices. De hecho, hace poco también se murió otro luchador, uno que hacía como de samoano, que se pintaba y todo. Sí. No me acuerdo cómo se llama, que de hecho salió con Steve-O, que se lo agarró a madrazos y todo. Pero bueno. Pero la magia de la postproducción sí se acordaba. Por ahí está. Entonces el vato, pues vaya, pasa todo esto, entonces se vuelve pues algo súper pues polémico, todo esto de los problemas cerebrales por las contusiones. Entonces sí han tratado de cambiar, pero como tú dijiste hace rato, no le han puesto un seguro, pues vaya, médico muy chido a sus pues vaya, luchadores, talentos, a su talento, exactamente. Sí. Entonces pues obviamente las ruedas del progreso caminan lentamente, y en la WWE, cuando hay tanto rechazo al progreso, pues está más cabrón, ¿no? Entonces pues ahí está la trágica historia de Chris Benoit. Está cabrón, ¿no? También que cabrón ser el Chavo Guerrero y tener que ser como el hijo, güey. Imagínate el hijo que sobrevivió, güey. Está cabrón. Y sí, Chavo Guerrero también, qué poca madre, pero no mames. Hablamos en el primer punto de este episodio sobre una tragedia que afectó al Manchester United, y resulta que su más grande rival, el Liverpool, tiene la propia que contar, güey. Puta, hasta en eso se pelean esos güeyes. Así es, esto ocurrió en 1989, cuando en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, el Liverpool y el Nottingham Forest se enfrentaban en una semifinal. Ok. El partido, que esperaba recibir a unos 53,000 fans, se encontraba programado para las 3 de la tarde. ¿En qué año me dijiste? 1989. Bueno, todavía no había así esas medidas de seguridad, ¿no? O sea, no era la Premier League. No, y de hecho a eso vamos, güey. Ok, a ver. La crisis de hooligans todavía azotaba en los 80s. Claro. Y esto provocaba que las policías estuvieran muy al tiro para tratar de prevenir esto. Okay. Una de las medidas y eventual detonante de la tragedia de la que vamos a hablar es que se decidió que las aficiones no podían estar en contacto. Así que la afición visitante tenía que utilizar la zona designada para ellos. Algo que también pasa aquí en México, güey. Sí, claro. Por ejemplo, la zona para las porras. Por poner un ejemplo muy local, en el Estadio Cuauhtémoc, que es una esquina del estadio. Sí. Y en esta situación era algo parecido, lo cual fue poco lógico, considerando que había mayor porcentaje de afición de Liverpool que iba a acudir a este partido que del Nottingham Forest. Claro. En fin, para prevenir la entrada de los hooligans, los equipos tenían que entrar por lados opuestos, provocando, güey,
que toda la afición del Liverpool se aglutinara en una sola sección. Madre mía. Cuando los asientos se terminaban de llenar, existía una área que ahora ya no existe en el fútbol, Ajá. el área de los parados. Ok. Lo que aquí en México sería como ir al Sí, sol general. Ajá, como general. Ándale, güey. Pues, güey, los aficionados de Liverpool estaban saturando una de estas entradas y todo era a través de torniquetes. Ok. Entonces, la policía no hizo su labor de asegurarse de que la gente fuera a entrar en estos torniquetes de manera distribuida, o sea, como de 10 por cada fila. Claro, claro, y dejar un poquito de tiempo y todo. Ajá, todo ese pedo, güey. Se hizo un desmadre a tal grado que primero se llenaron las zonas locales, luego se llenó la zona de parados, güey. Y se formó un cuello de botella de aproximadamente 10,100 fans, güey. A la madre. Allá afuera del estadio. Ajá. Esto era a las 2:30 de la tarde, el partido empezaba a las 3. Entonces, obviamente, también con la presión de todo el mundo ya quiere entrar, Sí, güey. claro, claro. Ya estás en chinga. Y la Yorkshire Police, güey, tomó una decisión. Abrió una de las salidas. O sea, aparte de las puertas de entrada, abrió una salida que estaba ahí a un lado. Para funcionar como entrada. Sí, pero no pudieron mantener el control de eso y 2,000 personas entraron de madrazo. Ugh. Llegaron a la zona de torniquetes donde todo se hizo un tumulto, güey. Sí, sí, sí. No estaban todavía ni siquiera dentro del estadio. Fue tanto el tumulto que la gente empezó a intentar salir, güey. Y esto provocó una auténtica avalancha humana. Gente corriendo, presionados aparte por las policías, güey. Un desmadre que terminó en 96 personas muertas. A la madre. La última de ellas en 1993. Ya llegaremos a este punto de la historia. O sea, ¿4 años después? Así es, estuvo 4 años el último sobreviviente aferrado a la vida en estado vegetal. No manches. Hasta que decidieron desconectarlo, güey. A la madre. No, ¿cuántas? 96 personas. 96 y 760 heridos, güey. Uy, what the fuck. Vamos a ver ahora lo interesante. No mames. Primero que nada, esto provocó que en la Premier League se eliminaran por completo los asientos de a pie. Fue la primera medida que así importante. Qué oxímoron, ¿no? En 1990. Asiento de pie. Qué contradictorio. Qué juxtaposición. Pero bueno, un año después, en 1990, y con investigaciones en curso, se tomó la decisión de eliminar por completo eliminar los asientos este de pie. pedo. Sí. También se informó que en un reporte conocido como el reporte de Justice Taylor, que el manejo policial ese día había sido un error de enorme magnitud. Claro. Y que el comandante David Duckenfield había fallado en tomar control efectivo de la situación. David Duckenfield, parece personaje de Marvel, güey. Como villano de... Ajá, como Peter Marvel. Parker y así, güey. David Duckenfield. Las familias de estos 96 personas terminaron creando un colectivo para exigir justicia. Pues es que vete al carajo. Tomaron acción legal en el año 2000 No. cuando demandaron a David Duckenfield y su deputy Bernard Murray What? por los cargos de asesinato y mal conducta de Ah, mal control conducta. público. Claro. Y pues vaya, Básicamente por cagarla en su... Sí, por no en hacer bien su puesto. trabajo. Pues la neta, o sea, si tienes un puesto así, güey, es mucho lo que decimos cuando vemos un policía que está abusando de su poder, así de, güey, Por eso, joven. no, así de, güey, le dan tantito poder a este güey y ya Por se eso. sienta magnánimo, güey. Pero pues estos vatos que literal tienen que hacer su trabajo y la vida de millones de personas dependen de eso, güey. Bueno, de miles de personas o cientos de personas como estamos viendo acá. Y los vatos así no hacen bien su chamba, güey. O sea, vaya, es hasta lógico, güey. Y güey, cuando estaba viendo, y de hecho ahorita la verá la gente en pantalla, también es absurdo, güey. O sea, la entrada en la que ocurrió todo este desmadre, por la que querían pasar 10,000 personas, la vemos ahorita, son 2 pequeños túneles, güey. Sí, claro. O sea, al más puro estilo de los estadios de México, la neta. Sí. Sí, o sea, vaya, pero también es que finales de los 80s, principios de los 90s, te digo, antes de la era de la Premier League. Entonces, Madrazos en había, cada partido. Hooligans, no había varo, güey. O sea, no le habían metido tanto varo. Sí, o sea, una jalada, güey. Una jalada. ¿Será que por este tipo de cosas fue que crearon la Premier League? Como Yo para creo que dejar sí, esa ¿no? historia Sí, o sea, atrás?
Realmente sí, pues fue un intento de corregir muchas cosas que venían mal, ¿no? Sí. Y ahora vemos años después el resultado, creo que se logró. Sí, pues yo creo la mejor liga, ¿no? También creo que siguen existiendo muchos de estos problemas y nada más están más sordos ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, pero bueno, eso lo vemos ahorita, no sé, por ejemplo, en Argentina, cosas así exactamente. que tampoco han llegado como a meter esa... Y en Inglaterra existe esa ley. esta sanción de que tú como aficionado tienes un carnet. Ah, Y si haces algo en cualquier estadio de la liga, te pueden suspender de la liga completa, güey. Eso está chido. Sí, o sea, ese tipo de medidas pues también son lo que lo ha permitido. La tragedia de Hiddlesburg todavía mece hilos hasta nuestros días, güey. Ok. Pues en el 2019, después de 6 semanas de juicio, David Duckenfield fue encontrado no culpable del asesinato de 95 fans de Liverpool. No mames. Después de 9 años desde la demanda, reuniendo información. Realmente ahorita que investigamos, pues la BBC lo tiene súper cubierto el tema. Sí, claro. Es, como se describe según los medios locales, la mayor tragedia deportiva en toda la historia del Reino Unido. Pues sí, es que la verdad fue una barbarie. Y otra vez, yo creo que la palabra constante de este episodio... Negligencia. Negligencia, pero durísimo. Salud. Y en el último lugar de esta no lista, digamos, de tragedias en el mundo del deporte, una que está muy cerca a mí, mi querido Rockets, porque yo la viví. Oh, Dios mío. Yo la viví, la apodamos la tragedia del Pirata Fuente. Digamos que no fue una tragedia tan grande como lo que ya vimos. Pero sí fue un hito nacional. Pero ligeramente más pequeño que Jarochito. Sí, claro, pero sí fue noticia también nacional y llevó también a muchos cambios dentro de la infraestructura del estadio y también dentro de los estadios en todo el país, güey. Y de hecho fue un partido en el que yo estuve, en el que yo de reojo vi lo que pasó, carnal. Ahí te va. En vivo y a todo color. El 4 de noviembre del 2006, o sea, tenía 13 años. Yo 13 años, un gallardo de 13 años. Gallardito. Un gallardito en el Pirata Fuente, viendo un Veracruz contra Chivas, mi querido Rockets. Un partidazo porque en el 2006 pues el Veracruz traía buen equipo y de hecho Chivas fue campeón ese año contra el Toluca. Contra mi queridísimo Toluca, con un equipazo de verdad de época, güey. El tridente de miedo, Bofo, Bautista, Omar Bravo y Venado Medina. Ahí te va, güey. No nos adelantemos. Primero vamos a hablar de los jugadores del Tibu que son dignos de mención, porque la verdad, o sea, son cabrones históricos de la Liga MX, güey. Por ejemplo, tenían en su equipo a Cesario Victorino, ¿te acordarás de él? A Joel el Tiburón Sánchez. Cesario Victorino, otro del club que pasó por el Tibu y el Puebla. Ándale. Joel el Tiburón Sánchez, que de hecho creo que también. Tresor Moreno, que de hecho una de las playeras que está acá es justamente de Tresor Moreno. Héctor Mancilla Pretoluca. Ajá. Con el 29 aparte. Con el 29, no con el 9, o sea, llegando a México. Braulio Luna. Histórico de los Pumas. Lucas Ayala, que también luego se fue a Tigres y todo. Digo, a Tigres y al Atlas. Luis el Negro Sandoval. Jorge Bernal, portero también jarocho, que de hecho cuando yo jugaba en las fuerzas de los tiburoncitos, lo conocí y todo el pedo, y buen pedo. Y un joven Gori Martínez, carnal. O sea, el güey que el tiburón desapareció y seguía en el tiburón. El vato ahí. Sí, no mames. Qué horrible, pero sí. Ahí sí. Y de Chivas, del lado de Chivas, jugadores dignos de mencionar, así históricos. Pues un equipo, pues vaya, campeón de la Liga MX. Osvaldo Sánchez, que también era el portero de la selección. Jugador favorito de los 11 toques. Claro. Maza Rodríguez. Héctor Reynoso, el Sansón. Pato Araujo. Gonzalo Pineda. Monchito Ramón Morales. El Pato Araujo, recién campeón del Mundial Sub-17. Ajá, sí. Ramón Morales, Omar Bravo, Alberto el Venado Medina, Bofo Bautista y Luis Michel, que después fue portero de Chivas. Manuel Sol, ¿te acuerdas de Manuel Sol? Por supuesto, güey. Y un jovencito de 18 años, verde, Chicharito Hernández, así es. O sea que al parecer su primera temporada, ¿no? Y fue sí. Yo recuerdo mucho de esas Chivas al Bofo con el 100. Ajá. Y con el 100 y guantes.
Ajá, con los guantes rojos. El primer gran torneo del Chepo de la Torre, güey. Ándale, el Chepo de la Torre, que fue campeón justamente con esos güeyes. Entonces, dos equipos bien. De hecho, el Veracruz estaba buscando con unos marcadores a favor de ellos, pues llegar a la liguilla, ¿no? Y pues. Bueno, algo que no se veía desde la época de Cuauhtémoc Blanco. Que pues que de hecho fue el año anterior. Pero de todos modos, pues el Tibu jugó chido. Y vamos ahora a hacer una pequeña crónica del partido. Al duelo de titanes. Al duelo de titanes. Desde el 2 veces heroico puerto de Veracruz. 4 veces heroico, ¿de qué estás hablando? El partido empieza. Y al minuto 2, mi querido Roy Rockets, expulsión del defensor del Tiburón, Miguel Acosta. O sea, ya había escuchado de goles de vestidor, güey, pero expulsión de vestidor. Expulsiones de vestidor, el Tibu rompiendo récords desde 1946, cabrón. Al minuto 16, jugadita de las Chivas, llega Alberto el Venado Medina y anota el 1-0 para los visitantes. Se les venía la noche al Tibu. Sí, o sea, imagínate, en menos de 20 minutos un cabrón expulsado y un gol en contra, ¿no? 14 minutos después, un gol de tu jugador favorito. Titán. No. Héctor el Sansón Reynoso, mi querido Rockets, que le pone el 2-0 a las Chivas. Entonces el Tibu ya estaba, en la lona, güey. Pero no pasó muchísimo, güey. No pasó ni siquiera poco, güey. Pasó nada. Minuto 31, gol de Héctor Mancilla. Siguiente gol de Héctor jugada. Mancilla, Rockets. Así es, mete el 1-2. Y es en ese momento, Rockets, cuando pasa la tragedia de la que vamos a hablar. Voy a contarlo desde mi punto de vista. Estamos celebrando el gol y de la nada veo una sombra, mi querido Rockets. Una sombra caer desde lo alto a la fosa que separaba al público y el campo, güey. Entonces, pues al principio no sabíamos qué pedo, vimos que todo... ¿Qué tan rápido, qué tanto tardó esta sombra desde que la viste hasta que impactó el suelo, güey? O sea, pues vaya, tú estás celebrando y pues nada más ves una sombra, ¿no? Entonces vaya. Creo que la tenías enfrente, o... No, o sea, pon tú que yo estaba... ¿O que cayó de arriba de ti? No, ahí te va. Yo estaba detrás de la portería visitante y pues vaya, metieron el gol y pues yo estaba celebrando detrás de la portería y pon tú que en mi... A un lado. Ajá, de un lado, güey, de mi ojo derecho, nada más vi esa sombra así... Y yo así de qué. Pero bueno, en ese momento. No estaba en tu campo visual. Ajá, sí estuvo en mi campo visual, pero así en el ojito. Y pues vaya, vi que llegaron las atenciones médicas y todo, y pues hasta ahí, pero pues yo no supe qué onda, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Ahorita vamos a contar, vamos a terminar el partido. Minuto 53. Minuto 53, Rockets, adivina que gol de Luis el Negro Sandoval, mi querido Rockets, que pone el 2-2. O sea, partidazo dedicándoselo al aficionado caído. Exacto, güey. Al minuto 62, 9 minutos después, gol otra vez de Héctor Mancilla, metiendo el doblete y poniendo las cosas en ventaja para el Tibu. O sea, haciendo la hombrada con 10 hombres, güey. O sea, una cosa impresionante. Las Chivas haciendo el ridículo. El ridículo de la vida, güey. Llegando a... Dejando ir una ventaja de 2-0. Sí, llegando con un hombre más, güey. A Puerto Jarocho y haciendo el ridículo de la vida, güey. Al minuto 80, y después de que estos güeyes estaban muy confiados porque tenían un hombre más y todo, pero no metían gol. Al minuto 80, expulsión de Omar Esparza de las Chivas. O sea, se ponen las cosas en ventaja, ¿no? Y 3 minutitos después, las cosas se calientan, se ponen las cosas color hormiga, mi querido Rockets, y expulsan al anotador del 2-0, a Héctor Reynoso, güey. A la madre, hubo de todo, güey. O sea, hubo 5 goles, 3 tarjetas rojas y un clavado desde las gradas. Exacto. El güey lo expulsan, pasan pues vaya unos cuantos minutos más y acaba el partido 3-2, favor Tiburones Rojos de Veracruz. Pero bueno, ya pasando a la tragedia, no fue la tragedia las Chivas. La verdadera tragedia fue que este aficionado de 26 años, Jorge Alberto Costilla González, pues vaya, al celebrar el gol de Héctor Mancilla, pues el güey se cuelga de las gradas de arriba, o sea, del segundo piso. Sí, desde esta malla que habían muy de estadio Mexa en los 2000, güey. Ándale, y el güey, pues me imagino que pues en estado etílico y todo, pues se le fue la coordinación del cuerpo y pues se cayó 15 metros. ¡Mírenme! 15 metros, güey. 15
15 metros, güey. Desde arriba hasta la fosa que les digo que separa el campo del público, ¿no? Entonces, pues ya llegaron los güeyes el personal médico, pues a atenderlo, se lo llevaron al Hospital General de Veracruz. Y ahí, pues vaya, vieron que el vato tenía fracturas en el temporal y el parietal izquierdo, o sea, en el cráneo. Tenía un hematoma cerebral, tenía fracturada la tibia y la clavícula, tenía lesiones en todo el cuerpo. O vaya, el vato estaba roto, güey. De hecho, pues te digo, este partido fue el 4 de noviembre. El sábado 4 de noviembre. El miércoles 8, o sea, pasan unos días y lo van a visitar algunos jugadores del Tibu. Entre ellos Jorge Bernal. De hecho, creo que no fue ni Braulio Luna. Eran demasiado importantes para eso, ¿no? Pero Jorge Bernal, que era pues como el... Oye, tú, el que no juega. Es que Jorge Bernal fue como Jurado, Sebastián Jurado, güey, en su tiempo. Porque el vato era jarocho, el vato salió de las fuerzas básicas, era buen portero, entonces era como alguien que representaba a Veracruz, ¿no? Entonces el vato era no era el capitán, pero era como de los importantes, era uno de los capitanes, digamos. Entonces fue a visitarlo al hospital y todo. El miércoles 8, pues obviamente el güey pues estaba en coma, o sea, el vato estaba pues muy, muy grave. Pero de hecho, que sí, qué putazo. Qué madrazo, güey. De hecho, algunos periódicos y todo lo reportaban como estable, pero pues para nada, güey. Porque al día siguiente, el jueves 9 de noviembre del 2006, fallece el vato. O sea, no superó pues sus lesiones, o sea, sí fue demasiado grave esa caída, imagínate, de 15 metros esa directo sombra al se estrelló muy duro. Sí, o sea, esa sombra pasó en chinga de mis ojos, se metió un chingadazo y pues desafortunadamente falleció. Que bueno, sí creo que es una situación en la que aquí la única negligencia es de él mismo, ¿no? Claro, pero también, por ejemplo, pues eso... No sé, no recuerdo, estaba muy morro, te digo, pero no sé qué tanto estaban como la policía o algo tratando de detener que se subieran a las mallas, güey. O sea, no sé qué tanta seguridad había. O sea, ajá, sí, vaya, no solo seguridad, sino cuánto orden había. Exacto. Y pues me imagino también pues que el vato estaba pedísimo, o sea, digo, no quiero suponer, pero yo he estado en el Pirata Fuente y estoy seguro que el 80% está en estado de ebriedad. Pero bueno, el caso es que pues el güey, Jorge Alberto Costilla González fallece el 9 de noviembre y pues deja a su hijo pues sin papá y también dejó a su esposa embarazada, pues vaya, sin marido, ¿no? Entonces pues fue una tragedia, güey, pues vaya, que desafortunadamente pues manchó el fútbol nacional. Como en otros casos, pues cambiaron algunas cosas, algunas reglas para que no volviera a suceder. Spoiler alert, volvieron a suceder. Pero al menos fue un punto inicial para el cambio, ¿no? Entonces, lástima que tuvo que llevarse una vida de por medio. Pero pues bueno, esa es la tragedia del Pirata Fuente, güey, que pues desafortunadamente yo estuve presente en ese. O sea que una vez muerto el aficionado, tapar la zanja. Pues no, ni siquiera ahí sigue, güey, ahí sigue. De hecho, o sea, te puedes seguir cruzando y todo, pero pues sí está muy cabrón. Pero pues sí, ¿cómo ves esta tragedia, güey? Pues güey, muy grave, la neta. O sea, como dices, abre los ojos, igual que la tragedia anterior, sobre cómo las autoridades a veces no administran bien esta clase de eventos. Sí, exacto. También creo que sí hay un factor aficionado, que a veces al Mexa le gusta pasarse de lanza, güey. Sí, al latinoamericano, ¿no? O sea, a mí me recuerda mucho todos los problemas que hay en Argentina y eso, o sea, ese tipo de desastres, o sea, es porque a esos güeyes les vale madre. Es un sentido de identidad muy mal encauzado, güey. Sí, definitivamente. Pues sí, mi querido Rockets, así estuvieron estas 6 tragedias de las que hablamos el día de hoy. Qué episodio tan deprimente, doctor Gallardo. Sí, un episodio. No soy doctor, spoiler alert, no soy doctor, pero a Roy le gusta decirme a doctor. La verdad sí está muy trágico, muy triste, güey. La verdad yo no sabía a ciencia cierta, o bueno, a profundidad más bien, pues muchas de las cosas que me contaste, y estoy sorprendido de la negligencia de la que estábamos hablando desde el principio, ¿no? O sea, muchos de los problemas se pudieron haber evitado. Error humano. Sí, ajá, si el humano hubiera previsto quizás todo este tipo de problemas, ¿no? Sí, también muchos problemas, como nos gusta a veces hacer énfasis, dependiendo del contexto en el que se desarrollaron, ¿no? Vimos, por ejemplo, que los alemanes no son tan ordenados para solucionar problemas como creíamos. Claro. Que en Latinoamérica somos un desmadre. Sí, que en Estados Unidos
vaya, el abuso de opioides está así cabroncísimo y lleva a este tipo de tragedias. Sí. Sí, o sea, es como que hay demasiado contexto atrás de las tragedias, ¿no? Y eso también pues está bastante interesante. Sí, creo que es responsabilidad de quienes informan estas cosas también hablar de eso. Claro. Porque das un panorama más completo, ¿no? Sí, o sea, no solamente pasó y ya ahí se queda, ¿no? O sea, hay consecuencias y hay contexto y pues hay, vaya, causalidades, son causalidades de algo, ¿no? Usémoslos como ejemplo para no repetir estas cosas, así como hoy usamos el humor como recurso para pues no llorar tanto. Sí, güey. Pero pues sí, esperemos que cuando se abran los estadios de nuevo no pasen este tipo de cosas, que llevamos la fiesta más en paz, güey. Esperemos. Conozco mi México, entonces no estoy muy confiado, pero bueno, ya veremos. Entonces, pues sí, ese fue el episodio, espero les haya gustado, espero no hayan llorado mucho como nosotros. Ay, sí. Pues sí, y pues bueno, ¿dónde nos pueden ver, Roy? Les recordamos a todos que compartimos los mejores momentos del mundo toquero, o como nosotros lo llamamos, el toqueverso, en nuestras redes sociales que están saliendo aquí en pantalla, los 11 toques en todos los lugares donde a usted le guste ver tonterías. Yo estoy en Instagram como R-Abascal y el Dr. Gallástico a mi izquierda. Como @Alejandro Gallardo, igual en Instagram. Y pues sí, Rockets. Recuerden que aquí en YouTube nos ayudan dándole un like al video, Claro. dejándole su suscripción al canal o apretando la campanita para recibir una notificación cada que el toqueverso se amplía. Así es, nos harían un favor porque pues si se dan cuenta ya se están ampliando el catálogo de playeras que estamos vendiendo. Y bajamos un poco el precio, estaba en 30,000 pesos anteriormente. Y ahorita 29,900. 29,900, creemos que es un precio justo. Por favor, ayúdenos. Ya logramos comer, pero de todos modos, ahora se nos acabó el agua, Roy. Entonces, ayúdanos. Si nos quedamos sin electricidad, no podemos grabar más, así que piénsenlo. Bueno, no creo que 15 personas. Creo que podemos decir que el balón hoy ha estado en una tragedia. El balón estuvo en una tragedia y resurgió de las cenizas, como el Manchester United. Pues sí, sin nada más que decir, a nombre de Roy Rockets, yo soy Alex Gallardo, les agradecemos su preferencia como siempre. Cuídense, por favor, no hagan estupideces, por favor, defiéndanse de todos los pensamientos intrusivos estúpidos que tengan y... ¡Chao! Chao.